Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría que habláramos un poco de cómo chequear una máquina de anestesia electrónica. Ya hicimos un vídeo en relación con el chequeo de una máquina clásica, mecánica, convencional, y ahora me gustaría hablar algunas cosas interesantes a tener en cuenta en relación con los chequeos de máquina electrónica y los autochequeos. Los autochequeos de las máquinas electrónicas, la verdad es que son una ventaja, ¿verdad? Permiten hacer un chequeo muy riguroso, muy consistente, que siempre es igual. La máquina no va a tomar atajos, como podría hacer un ser humano, ¿vale? Pero es importante que entendáis que, aunque se hace un chequeo automático, depende mucho del operador que está interactuando con la máquina para hacer ese chequeo, que el chequeo efectivamente sea más o menos completo y que no nos dejemos algún cabo suelto. El otro riesgo que tiene esto de que las máquinas se chequeen de forma automática es que nos vamos a desapegar todavía más de la máquina de anestesia. Esto es igual que con los coches. Antes uno normalmente tenía que cambiar su rueda del coche o cambiar el foco, etc. Y ahora cada vez es un poquito más complicado hacer nada en un coche porque todo es electrónico y no te queda otro que llamar al taller si quieres hacer algo en el coche. Y con la máquina de anestesia nos puede pasar algo similar. Así que quizá la primera idea que quiero remarcaros es, aunque alguien os diga que la máquina ha sido chequeada, aún así tenéis que ir vosotros y supervisar ese chequeo y revisar que efectivamente ese chequeo se ha hecho bien. Os pongo un ejemplo. Imaginaos, la máquina te va a preguntar si hay montada una aspiración o te dice compruebe usted la aspiración. Por lo tanto, tienes que saber comprobar la aspiración. Entonces, si tú llegas y supervisas, a lo mejor te das cuenta que te han puesto una manguera de aspiración muy corta. Entonces, efectivamente, la aspiración está montada, pero no es operativa. O sea, cuando el paciente vomite y tú quieras usar esa aspiración, no te va a llegar la manguera a la boca del paciente y es como si no tuvieras aspiración. Por eso es tan importante que estos chequeos automáticos los supervisemos, ¿vale? Idealmente deberíamos hacer nosotros el chequeo, pero si lo ha hecho otra persona es muy importante que superviséis y veáis que efectivamente os parece que todo está en regla. Hay muchas cosas que comentamos en el vídeo de máquina clásica que nos van a seguir siendo útiles e importantes a la hora de hacer un chequeo normal de máquina. Por ejemplo, apretar bien todas las tubuladuras. Ya os comenté que uno de los fallos más frecuentes en relación con máquina de anestesia es la desconexión accidental, ¿vale? Pero que no es tan accidental, ¿vale? Hay que apretar bien cada conexión de las tubuladuras para que no se te suelten durante la manipulación, durante la anestesia. Otros ítems que pueden quedar regularmente cubiertos podrían ser los vaporizadores. Algunas máquinas de anestesia incluyen dentro del chequeo electrónico un chequeo del vaporizador activado, ¿vale? Pero normalmente dentro de un chequeo electrónico lo que te va a decir la máquina es revise que los vaporizadores estén bien y que estén llenos, etc. Pues bien, nuevamente, ¿quién ha revisado que los vaporizadores están bien? Por ejemplo, en una ocasión a mí me pasó con una máquina electrónica de al ir a chequear esos vaporizadores y levantarlos para ver si estaban bien sujetos, vi que no estaba sujeto uno de ellos, ¿vale? Y luego, además, al revisarlo y tratar de anclarlo bien, me di cuenta que el sistema de bloqueo estaba roto y tuve que avisar a electromedicina. Pero nuevamente, si uno solo mira el vaporizador y ve que está lleno y lo da por bueno, pues ese vaporizador realmente no va a quedar muy probado. También mencionamos, creo, en algún vídeo previo, cómo ha habido algunos incidentes en relación con la máquina de anestesia, imposibilidades para ventilar, que han tenido que ver con defectos de fabricación, ¿no? Que se quedaba un diafragma en el filtro de anestesia o en alguna de las piezas de anestesia que no permitía ventilar. ¿Por qué os lo digo? Pues porque normalmente el dibujito que os va a salir en la máquina de anestesia no incluye el espirómetro, ¿vale? Es un dibujo muy teórico y que suele poner solo la pieza en I, ¿vale? Pero si hacemos todo el chequeo de la máquina de anestesia bloqueando solo la pieza en I y no montamos el espirómetro y el capnógrafo, tenéis que pensar que esa parte del circuito no ha quedado probada. O sea que si veis vosotros cuando llegáis que la máquina de anestesia no tiene conectado el espirómetro y el filtro, pues realmente no estáis seguros de que ese espirómetro y ese filtro están permeables. Siempre queremos saber dos cosas: que nuestra máquina de anestesia es permeable, o sea que puede pasar el flujo, y que también es estanca, ¿vale? O sea que nuevamente tendremos que supervisar y chequear eso. Yo normalmente siempre hago el chequeo de la máquina de anestesia con el espirómetro y el capnógrafo puestos y el filtro.
De esta manera me aseguro que todo eso queda aprobado. Todo eso es permeable y todo eso no tiene fugas. Y además queda calculada la complianza que sea cuando hace sus chequeos la máquina, pues ese es el circuito que voy a usar y por lo tanto esa es la complianza que tiene que calcular. Otra cosa que tienen los chequeos de máquina electrónica es que cada marca y cada modelo de máquina de anestesia electrónica va a tener pequeñas diferencias, ¿vale? Y van a cubrir algunos aspectos, como os digo, yo tengo ahora unas máquinas nuevas que chequean independientemente cada vaporizador y antes todo dependía de que yo probara el vaporizador, pero ahora la máquina de anestesia electrónica me lo chequea, por lo menos en parte. Entonces, cuando cambias de una máquina a otra, puedes dar por sentado que te está chequeando unas cosas. Normalmente, en el chequeo de la máquina clásica, decíamos que siempre debíamos llevar una ayuda cognitiva, ¿verdad? Y seguir paso por paso todos los puntos. Bueno, esto normalmente viene incluido en el chequeo electrónico. La máquina va a ir haciendo un chequeo o te va a ir pidiendo que vayas haciendo una serie de inputs, ¿no? Y le vayas confirmando o cambiando la configuración de la máquina para que ya puedas seguir haciendo los pasos. Eso está muy bien, ¿vale? Porque no hace falta ir a buscar una ayuda cognitiva. La ayuda cognitiva viene ya con la máquina, pero es importante que sigamos efectivamente esos pasos, ¿vale? Que esto lo hemos comentado en el vídeo de cómo ejecutar una ayuda cognitiva. No es raro que uno lea muy rápido y dé todo por bueno y le dé a aceptar, ¿vale? No. Aquí es donde yo os digo que tenéis que ir muy lentamente, paso por paso, verbalizando y haciendo pues un poco como los pilotos, ¿no? Dicen flaps a 3, miras, pones los flaps a 3 y dices flaps a 3. Está correcto, bien. Pues aquí lo mismo. Si te dice APL abierta, lo pones y dices APL abierta. Pieza ni abierta, vale, pieza ni abierta. Cierre pieza ni, vale, cierro pieza ni, ¿vale? Como muy mecánicamente, porque es muy fácil simplemente dar un vistazo y darle a aceptar. Y decir, no, si está todo bien configurado. Es verdad que la mayor parte de las veces si te equivocas, la máquina te lo va a decir. Pero hay algunos detalles que si tú no estás pendiente, pues la máquina va a dar por bueno porque tú le has dicho que estaba ok. Otras cosas que le vamos a tener que decir nosotros a la máquina es que la máquina te va a decir, ¿están bien los monitores? Y tú le vas a decir, sí, sí, está todo ahí. Pero tienes que fijarte bien, tienes que fijarte que efectivamente están los latiguillos del electro, tienes que fijarte que el manguito de tensión está puesto y que es el correcto, que en pediatría es más importante, y tienes que ver que el pulso oxímetro está y que es el que tú quieres, pues si es el de pinza o es el de pegatina y que funciona. El otro monitor que no suele quedar cubierto en estos chequeos sería el camnógrafo, ¿verdad? Que nuevamente podemos soplar y confirmar que está funcionando, ¿vale? Pero eso no lo va a chequear la máquina de anestesia. Luego tenemos la calibración de oxígeno, que nosotros hacíamos manualmente, ¿verdad? En el chequeo de máquina clásica. Algunas máquinas te lo van a chequear automáticamente, otras, en cambio, a lo mejor te piden que hagas una calibración semanal, ¿vale? Y puede que tú des por bueno que está chequeado, pero a lo mejor la última calibración se hizo hace 3 semanas. Otra cosa que te va a pedir la máquina es que cheques que el sistema de scavenging, ¿no? De aspiración de gases está correcto, ¿vale? Nuevamente aquí, pues es lo que os digo, hay que efectivamente comprobarlo, porque es muy fácil decir, pues sí, estará conectado, sí, siempre está conectado. Pero si te vas detrás de la máquina, pues en algunas ocasiones te encuentras o que se ha desconectado de la pared, o que está la rueda del arco de rayos pisando la tubuladura de la aspiración de gases. Otro aspecto que podría quedar sin cubrir serían las alarmas de oxígeno, ¿vale? Que tampoco se van a hacer de manera automática. Pues si quieres confirmar que la alarma de oxígeno funciona, tendrías que subir el límite por encima de la FiO2 que marque. O como hacíamos en el chequeo de máquina clásico, podrías desconectar también el oxígeno de la pared y ver que la máquina pita efectivamente una alarma de alta prioridad porque no tiene oxígeno. Esta alarma del oxígeno se considera muy importante porque se considera el último chivato de que hay una mezcla hipóxica. Otro aspecto importante a no olvidar, que normalmente la máquina te lo va a decir, pero nuevamente es fácil simplemente de darle al OK. De hecho, es muy frecuente en la General que tenemos nosotros, al final del chequeo, cuando la máquina dice, vale, está todo bien, viene una última lista de chequeo y la mayor parte de la gente se olvida de leer esa lista. Esa lista te dice que abras la APL, porque tú en el último paso de chequeos, de test de fugas, etcétera, has cerrado la APL. Pues te recuerda en esa lista que abras la APL para que cuando le pongas la mascarilla al paciente, el paciente no tenga que respirar contra resistencia porque te hayas dejado cerrado. Te va a decir también que purgues con oxígeno, usando el flux, que purgues con oxígeno el sistema,
porque como ha estado probando el protóxido, etcétera, pues va a quedar protóxido en la máquina anestesia. Entonces, para asegurarte de que no hay protóxido, al iniciar la anestesia te dice que purgues con oxígeno. También puede que te recuerde que configures el modo ventilatorio que quieras. Aquí siempre os recomiendo que configuréis por presión. Sobre todo en el entorno pediátrico es mucho más seguro que dejéis la máquina configurada para ventilar por presión. Porque así no importa si te toca hacer un bebé de 3 kilos o un adolescente de 100 kilos, tú le metes 15 de presión y va a poder ventilar perfectamente y de forma muy segura a los dos pacientes. Otro aspecto interesante de las máquinas de anestesia electrónicas tiene que ver con los mecanismos de oxígeno de emergencia, ¿verdad? Como dependemos de una pantalla electrónica, si esa pantalla, ese software o esa pantalla se rompe, se moja, se estropea por lo que sea y no podemos toquetear y operar sobre nuestro ventilador, etcétera, tenemos que tener un modo, ¿verdad?, mecánico, analógico, que nos permita por lo menos salir del paso. Entonces, todas las máquinas de anestesia electrónicas van a tener un módulo de administración de oxígeno y gas anestésico de emergencia, ¿vale? Esto es interesante que lo reviséis, ¿vale? Y que lo uséis, que lo activéis alguna vez. Algunas van a ser un botoncito, ¿verdad? Y luego una rueda, esto es lo más frecuente. En otros casos es una rueda que sale, ¿no?, que tienes que apretar y sale la rueda y la giras, etc. Cada máquina y cada modelo de máquina puede ser un poquito distinto. Y sería bueno que no os pille nunca por sorpresa, que sea la primera vez que activéis ese oxígeno de emergencia el día que falle la pantalla táctil de la máquina. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y que tratéis un poco distinto a estas máquinas anestésicas electrónicas, de manera de que no os distanciéis de ellas, ¿vale? Y le tengáis respeto a estos chequeos que son quizá menos exhaustivos o de menos calidad de lo que a lo mejor vosotros pensabais. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias y os veo en el siguiente. Hasta pronto.